Muy bienvenidos a nuevamente una versión más de estas sesiones que son parte del curso virtual Reflexiones y aprendizajes para la atención de casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Recordamos que este curso tiene como objetivo principal reforzar las capacidades de las servidoras y servidores que trabajan en las defensorías de la niñez y la adolescencia y los servicios legales integrales municipales, con el propósito de que continúen con su importante labor en la prevención, atención y restitución de derechos de los sectores más vulnerables que viven situaciones de violencia en nuestro país, con una labor reforzada cabalmente en el actual contexto de la pandemia. Quiero recordar también que este curso ha sido organizado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Ana María Romero, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM, la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Plan Internacional, World Vision Bolivia, UNICEF, Soluciones Prácticas, Ayuda en Acción, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en el marco de una importante articulación interinstitucional que, reitero, lanza este curso para que las y los servidores de los servicios municipales cabalmente cuenten con nuevos elementos o fortalezcan los que ya tienen en términos de conocimientos, pero también a partir de las experiencias que las y los expositores que nos han acompañado en estas sesiones han podido compartir con todos ustedes. Naturalmente, esta noche no va a ser la excepción. Tenemos invitadas también muy importantes para abordar, decía, la temática de medidas de seguridad y rutas para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes. Recordar que en la anterior sesión hemos tenido también invitados importantes para abordar varios aspectos relativos a la salud, vinculados a todo lo que implica la COVID, sus causas, efectos, síntomas y sobre todo un conjunto de recomendaciones muy importantes para evitar el contagio, en particular a partir de los procedimientos que se realizan en los servicios, tanto de las defensorías como de los servicios legales integrales municipales. De igual manera, tuvimos varias recomendaciones muy importantes para el cuidado de la salud mental, que tanto a nivel personal como institucional y profesional seguro han sido de gran utilidad para todos ustedes. Y sin más, quiero dar la bienvenida ahora a Virginia Pérez. Ella es jefa de protección de la niñez y adolescencia de UNICEF y se va a dirigir a todos ustedes compartiendo, como lo han hecho también otras de las instituciones organizadoras, la presentación institucional y también la contextualización de la importancia cabalmente de las defensorías de la niñez y la adolescencia como servicio esencial en el marco de la pandemia sanitaria por COVID-19. Virginia, buenas noches, bienvenida. Ya, muy buenas noches, Mónica, muy buenas noches, panelistas, colegas, y sobre todo muy buenas noches a los 172 participantes que están aquí con nosotros esta noche. Quiero empezar agradeciéndoles a ellos su tiempo. Son las 7, casi 20 de la noche, han estado trabajando durante todo el día y además en condiciones muy difíciles, como mencionaba Mónica, y creo que es de apreciar, agradecer y admirable que estén hoy con nosotros, que vayan a estar todavía unas horas más, que hayan estado participando en los módulos anteriores. Quiero interpretarlo como que es un signo de interés por este módulo, de que es algo útil y que les está sirviendo mucho en el día a día. Quiero agradecer también a todas las instituciones que ha mencionado Mónica, no las voy a repetir para no hacernos muy largo. El agradecimiento es que hayan permitido a UNICEF ser parte de esta iniciativa y poder contribuir con nuestro granito de arena, sobre todo con la experticia de Ana María, nuestra colega. Esperamos que sea útil, pero para nosotros sí era importante ser parte de esta iniciativa. Y el por qué es por cuando empezó la pandemia y todos estábamos muy concentrados en temas epidemiológicos y en temas de transmisiones, planificando insumos para hospitales, insumos de bioseguridad. Desde Protección sabíamos que el impacto en la niñez iba a ir mucho más allá de la salud,
y nos preocupaba muchísimo la situación que se iba a dar en familias, en hogares, en cuarentena, en un país, en familias donde ya antes se daban índices muy altos de violencia. Así que para nosotros fue fundamental empezar a pensar en cómo ofrecer servicios de prevención y de respuesta a niñas, niños, adolescentes y a mujeres que se iban a quedar en casa con sus agresores o donde se iban a dar situaciones que podrían ser de violencia en que antes no se hubiera dado. Porque el confinamiento es una situación estresante, es una situación nueva y requiere unas habilidades especiales para gestionarlo. Obviamente, en este contexto es absolutamente fundamental que los servicios de protección de niñez y de mujer, que las defensorías y los SLIMs tengan la capacidad que se requiere para poder dar una respuesta inmediata, pronta, oportuna y además adaptada al contexto. No es lo mismo salir a la calle un día cualquiera que salir a la calle ahora mismo, donde hay que llevar mascarillas, donde hay que estar continuamente pensando en protegerse del contagio. En UNICEF, para nosotros las defensorías y los SLIMs, y sobre todo las defensorías, es un tema que hemos venido trabajando mucho, al que damos mucha prioridad. Habíamos terminado justo a finales del año pasado un estudio sobre la situación, el estado de situación de las defensorías, que nos decía que no era ni de lejos o ni de cerca el ideal, que están poco financiadas, que no tienen los recursos suficientes. En este nuevo contexto se está agravando todavía más esa situación. Desde UNICEF y con nuestros aliados aprovechamos cualquier espacio para hacer incidencia a los niveles municipales y de ahí la importancia de que en esta iniciativa nos acompañen la FAMI y la COBOL, porque si vemos los datos, si vemos cuántos niños han sido víctimas de violencia desde que empezó la pandemia, y tenía por aquí desde enero, y cuántos niños han sido contagiados por el COVID, o cuántos niños tenemos que lamentar que hayan fallecido, los datos de violencia son mucho más altos y son mucho más alarmantes. Y luego voy a buscar los datos y le voy a decir a María que os los pase. Pero es un poco la bandera, la herramienta que usamos para decir el sistema de protección, los servicios de protección de niñez, adolescencia y mujer son tan, por no decir más, pero tan necesarios e importantes como los servicios de salud ahora mismo para la niñez, para las niñas, niños, adolescentes y mujeres en Bolivia. Desde UNICEF llegamos hasta donde llegamos, intentamos realmente contribuir en la medida de lo posible. Algunas defensorías se les ha estado dando insumos de bioseguridad con las que teníamos más relación antes, se está haciendo incidencia para que lleguen más insumos, pero lo que sí que podemos hacer y estamos haciendo es llegar a ustedes con conocimiento técnico, con experiencia, con herramientas que se han venido desarrollando desde el principio de la pandemia, para, en la medida de lo posible, hacer que ustedes tengan más capacidad de salir, de identificar, de dar respuesta a casos de violencia o a situaciones de riesgo, para que las poblaciones más vulnerables ahora mismo sigan estando protegidas y no más protegidas. Con esto, y viendo que ya estamos en 190 participantes, agradezco de nuevo el tiempo, el interés, agradezco también a los panelistas, a las instituciones, a los colegas de informática que están detrás de esta plataforma haciendo posible que nos podamos comunicar hoy sin, esperemos, muchos problemas técnicos, agradecerles también y les deseo realmente que les sea útil, que sepan que tanto UNICEF como las instancias estamos acá para poder ayudar en la medida de lo posible. Su retroalimentación, su feedback, que nos cuenten qué les parece, cómo va el curso, qué es más útil y qué es menos útil, también nos va a ser muy, muy útil. Así que con esto les dejo de vuelta con Mónica y les deseo un buen curso y unas buenas noches. Gracias. Perfecto, muchas gracias Virginia. ¿No? Realmente el trabajo que UNICEF viene haciendo en Bolivia desde hace mucho tiempo atrás y naturalmente en este contexto en particular es muy importante para todos en el país y en especial para
para la niñez y adolescencia, ¿no? Así que, y eso implica a toda la sociedad, porque eso repercute en todos y a todos nos debe comprometer también esta importante labor y meta que ustedes se han planteado durante este curso y naturalmente dentro de lo que implica el fortalecimiento cabalmente de los servicios y el importantísimo rol que juegan, que han jugado siempre, y lo reitero en este contexto aún más todavía. Y por eso, precisamente, que creemos que esta jornada también va a ser muy importante, como lo han sido las otras dos, en torno a las temáticas diferentes que se han ido abordando, y que en esta oportunidad, como ya lo habían mencionado, tenemos una invitada muy especial. Ella va a abordar las medidas de seguridad y rutas para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes. Va a estar con nosotros la licenciada Ana María de la Fuente Bernal. Ella es psicóloga de profesión, es titulada en la Universidad Mayor de San Simón a través de la modalidad de titulación de internado realizado en el Hospital Clínico Viedma de la ciudad de Cochabamba. Cuenta con una maestría en trabajo social con niños, niñas, adolescentes y familias, a la que fue becada por la Unión Europea. Cuenta también con un diplomado superior en estrategias técnicas de abordaje integral infanto-adolescente en violencia sexual de la Universidad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas. Por otra parte, Ana María de la Fuente Bernal ha desarrollado su experiencia profesional en instituciones realizando también atención directa a población vulnerable en el Servicio Departamental de Gestión Social de Cochabamba y como directora de esta instancia departamental. Así también se ha desempeñado como coordinadora de programa por el derecho a vivir en familia implementado por UNICEF en Cochabamba y como consultora experta en sistemas de protección de la niñez y adolescencia. Actualmente es parte del equipo de protección de la niñez y adolescencia de la oficina de UNICEF en Bolivia. Ana María, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Mónica, a todos los presentes, las instituciones, y repitiendo, como dijo Virginia, el agradecimiento a los participantes, que ya vamos en 198 participantes, a todos los que están tomándose su tiempo para venir a esta clase virtual, no solamente este módulo, sino ya los módulos anteriores. Un poco hablando del contexto que nos había mencionado nuestra jefa de protección de la oficina de UNICEF, Virginia Pérez, evidentemente a nivel nacional se tienen reportados a la instancia de la FELCB alrededor de 3.414 casos entre marzo a mayo de esta gestión sobre violencia, ¿no? De estos 3.414 casos, 800 serían sobre la tipología de violencia sexual, y 40% de estos casos estarían referidos a delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una situación fuera de la pandemia que está sacando a la luz mucho más los casos de violencia intrafamiliar. Y bueno, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación del módulo 3 que nos trae aquí. Bueno, el módulo 3 que trata de las medidas de seguridad y rutas para la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes. Es importante mencionar que el contenido que van a ver en esta presentación ha sido elaborada de manera conjunta con el Ministerio de Justicia, con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hablando de esta coordinación interinstitucional que siempre nos lleva a trabajar de mejor manera, siempre contando con las instancias desde el gobierno central, en este caso el Ministerio de Justicia. Entonces, todos los contenidos que van a ver el día de hoy han sido trabajados conjuntamente con el fin de que sirvan como una herramienta de apoyo para las defensorías y también otras instancias de protección para la niñez y adolescencia para dar el servicio dentro de esta pandemia. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos, aquí pueden ver la introducción, y es importante aclarar que las rutas de atención que van a ver el día de hoy tienen el objetivo de identificar el tipo de intervención o coordinación interinstitucional que va a responder a cada caso, ¿sí? Sin embargo, todos los procedimientos legales o judiciales que correspondan posteriormente a la identificación de cada caso están dispuestos por normativa vigente, ¿sí?
Entonces es importante esa aclaración de que la normativa vigente siempre va a ser la que nos mande todas las acciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la situación por la que estamos atravesando, que no pudo haber sido prevista en otras circunstancias. La primera parte de nuestra presentación son las orientaciones para la prevención y seguridad durante la atención de caso. Sabemos que en el módulo número 1, con la participación del doctor Roy Pérez, parte de médico, él nos presentó ya mucho sobre qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas del coronavirus y todo lo demás. Sin embargo, vale la pena recalcar cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cuenta durante la atención de caso. Antes de la atención de caso, durante la atención de caso y después de la atención de caso, siempre con la finalidad de proteger a todos aquellos que están trabajando en la protección de la niñez, adolescencia y las familias bolivianas, ¿sí? Entonces, todas las orientaciones que vamos a ver a continuación están enmarcadas dentro de la guía para el manejo del COVID-19 que ha sido presentado por el Ministerio de Salud de nuestro país para la prevención del COVID, ¿sí? De la misma manera, siempre se trata de mantenernos al tanto de las actualizaciones realizadas tanto por el Ministerio de Salud como por la Organización Mundial de Salud. Es necesario que todos tomemos en cuenta que la información se va actualizando constantemente y nosotros tenemos que mantenernos al tanto para mantenernos protegidos tanto a nosotros como a nuestra familia y a la gente que nos rodea. En ese sentido, las orientaciones antes de la atención de un caso son el lavado de manos. Esta va a ser una recomendación siempre muy constante, con abundante agua y jabón. Se recomienda que en general sea jabón líquido de manera preferente. Las manos deben ser lavadas durante 30 segundos por lo menos, ¿sí? Y sabemos, hemos debido ver muchas infografías en relación de cómo cubrir todas las partes de la mano, ¿sí? Desde las muñecas, la parte de arriba, la parte de abajo, entre los dedos y las uñas, ¿sí? Esto por lo menos por 30 segundos. Y al mismo tiempo, posteriormente al lavado de manos, realizar la desinfección correspondiente con el alcohol en gel, ¿sí? Que se recomienda esto tanto por el Ministerio de Salud como por la OMS, la Organización Mundial de Salud, que sea 70% solución hidroalcohólica. En general, si el alcohol en gel que se tiene contiene el registro sanitario, no es necesario que nos preocupemos. El registro sanitario garantiza que se cumple con los requisitos exigidos por la normativa. Y la tercera sugerencia antes de la atención de caso es que los equipos siempre es preferible que tengan un afiche o un listado para garantizar que tienen todo lo necesario para la atención de caso, como ser documentos y materiales. Las orientaciones para el cuidado durante la atención de caso ya tienen que ver con el uso del equipo de protección. En este caso podemos ver en las imágenes que tenemos distintos tipos de barbijos, barbijos quirúrgicos, barbijos KN95, los FFP2, FFP3, se habla mucho de guantes. Sin embargo, durante las orientaciones que se comparten de la Organización Mundial de Salud, se habla que se utilice el equipo de protección según la disponibilidad. Es importante que sepamos que también los barbijos de tela están siendo ahora actualmente recomendados por la Organización Mundial de Salud, y a esto sí les pido mucha responsabilidad, que es posible entrar a la página web de la Organización Mundial de la Salud y acceder a toda esta información y los requerimientos que nos van a pedir. El barbijo de tela, qué tipo de barbijo tiene que ser, qué tipo de tela, cuántos niveles de tela, a veces son 3 láminas, ¿no? Entonces hay que manejar siempre esta información con mucha responsabilidad y acceder a la fuente que nos da la información. Entonces, el barbijo N95 o mascarillas homologadas, guantes de látex o nitrilo, están sugeridas para la atención en casos de contacto con persona confirmada o sospechosa de COVID-19. Por tanto, no es una recomendación de usar este tipo de barbijos ni guantes de látex en caso de atención a personas que no tengan
síntomas, ¿no? Sino solo personas que ya se encuentren siendo atendidas con sospecha o confirmación de COVID-19. También tenemos una pequeña nota de que el barbijo quirúrgico debe cambiarse por lo menos 3 veces al día. Nuevamente, durante la atención de un caso, la recomendación es que se debe realizar la desinfección de las manos con el alcohol en gel y verificar que los mismos cumplen con la normativa europea. Así como lo hago antes, lavado de manos y alcohol en gel, durante la atención de casos, si es posible, es necesario realizar la aplicación del alcohol en gel cuantas veces sea necesario, ¿sí? Y nuevamente aquí en esta lámina tienen particularmente cuáles son las normativas que debemos verificar cumple el alcohol en gel. En este caso, la normativa ASTM, pero como les dije, si se tiene el número de registro sanitario, es que se garantiza el cumplimiento de esta normativa. El alcohol en gel es particularmente importante utilizar cuando no se puede realizar el lavado de manos. Siguiente, también durante la atención de caso, justamente es lo más importante tratar de evitar no tocar a las personas, no tocar superficies de manera directa y no tocarse la cara. Como ya nos explicó en el primer módulo el doctor Roy Pérez, son las zonas de las mucosas aquellas por las cuales se produce el contagio. Entonces los ojos, la boca, la nariz, es importante no tocarse la cara si no se cuenta con la desinfección correspondiente. La distancia social es sumamente importante. Sabemos que no siempre es posible mantener la distancia social, sobre todo dado los casos que se tratan en defensorías, SLIMS y otros servicios. Sin embargo, se recomienda siempre tratar de mantener la distancia recomendada. La distancia en general se recomienda de 1,5 metros de distancia, pero nosotros manejamos los 2 metros por razones de seguridad, ¿sí? Y adicionalmente, de ser posible, mantener un tiempo menor en el contacto directo. Entonces, siempre tratar de mantener las intervenciones lo más eficaces posibles. Las orientaciones para el cuidado después de la atención de caso son muy importantes, ya que esto es sobre todo para el cuidado de nuestros hogares. Una vez que estuvimos afuera, ya al regresar al hogar, la modalidad para quitarse la mascarilla y los guantes con cuidado y desecharlos sin tocar ninguna superficie, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo no debe tocarse el barbijo de manera directa, sino por los aplicativos que tienen por detrás, ¿sí? Entonces no tocar el barbijo de la parte frontal. Quitarse la mascarilla y guantes con cuidado y desecharlos sin tocar superficies. Nuevamente, hasta asegurarse que se ha lavado las manos, desinfectado con alcohol en gel, no debe tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz antes de lavado de manos. Posteriormente a quitarse la mascarilla y los guantes con cuidado, sin tocarse la nariz y evitando tocar superficies, se debe lavar las manos con abundante agua y jabón y nuevamente el alcohol en gel. El alcohol en gel va a ser uno de nuestros mejores amigos durante este tiempo de pandemia. Posteriormente, seguimos con las recomendaciones. Desinfectar la ropa y los zapatos es muy, muy importante. Dejar los zapatos afuera de la casa, preferentemente, y al retornar al hogar, quitarse la ropa y ponerla en una bolsa para lavar, de manera aparte. Desinfectar el teléfono y otros objetos personales es algo que no siempre estamos al tanto. Por tanto, al llegar a la casa, los objetos personales como el celular, las llaves, cuadernos, lapiceros que hayamos manejado mientras hemos atendido el caso, es importante desinfectarlos. Y para esto se utiliza una solución de alcohol o hipoclorito, que también ha sido ya mencionado y sugerido durante el módulo número 1. En el caso que se utilice una movilidad, en el caso que se haya atendido un caso con movilidad, es importante desinfectar la movilidad utilizando un atomizador.
El atomizador, de la misma manera, tiene esta misma solución de hipoclorito, o aquí también tenemos una recomendación del uso de una solución de lavandina de 1 ml de lavandina por 9 ml de agua. Esto para la desinfección del auto o movilidad que se vaya a utilizar. Otra cosa que es muy importante, otras recomendaciones para terminar con el cuidado del personal, es que si durante la atención se identifican síntomas posibles de COVID-19, se debe referir el caso a un centro de salud, ¿sí?, designado, o comunicarse con los teléfonos habilitados por el Ministerio de Salud y seguir las instrucciones. Tenemos aquí, dentro de la misma diapositiva, los teléfonos que han sido habilitados por el Ministerio de Salud para descartar el COVID-19. En este caso ya han sido mencionados, pero los repetimos rápidamente: la fiebre, dolor de cabeza, tos seca, dificultad para respirar, malestar en general o dolor muscular y cansancio. Prever que los insumos que se requieren para la prevención y seguridad en la movilidad u oficina estén presentes antes de realizar las atenciones diarias. Entonces, volvemos a mencionar, tener todos los materiales y documentos necesarios, el alcohol en gel, los guantes de látex, los barbijos y la solución de hipoclorito, atomizador desinfectante para las movilidades. Adicionalmente, y para finalizar lo que son las medidas de seguridad, tenemos orientaciones para la asistencia del personal en las oficinas, ¿no? Esto es un documento que ha salido por parte de la Organización Mundial de la Salud con el nombre de Consideraciones relativas a las medidas de salud pública y sociales en el lugar del trabajo, ¿sí? Si bien muchas oficinas están cerradas, muchas empresas también están cerradas por el momento durante la pandemia, sabemos que los servicios de defensoría, de SLIM y otros servicios tienen una atención prioritaria y por tanto no pueden cerrar sus puertas, y muchas se encuentran trabajando en horarios continuos o horarios regulares, dependiendo del departamento. Entonces es importante saber cuáles son las medidas que tenemos que tomar dentro del área de trabajo para mantener el cuidado del personal y de nuestros colegas. Dentro de este documento vamos a ver que se establece que el personal, tanto de defensorías o de SLIMs, está considerado como riesgo de exposición medio, ¿sí? Porque se realizan trabajos o tareas que requieren un contacto estrecho o frecuente con el público en general, ¿sí? Con el público en general, con compañeros de trabajo, con visitantes que van a venir, en este caso pueden ser denunciantes, familiares, que van a venir a las oficinas, pero es personal que no requiere contacto con personas de las que se sabe o se sospecha que están infectadas por el virus del COVID-19. Con este título pueden encontrar este documento y también se ha compartido dentro del paquete de lecturas adicionales. Entonces, así como ya hemos compartido el tema de la higiene de manos, el distanciamiento físico, también dentro del espacio laboral se recomienda aumentar la ventilación en el espacio físico, es decir, siempre tratar de mantener el aire dentro de la oficina, abriendo la ventana, abriendo la puerta, y también la limpieza y desinfección periódica del entorno. Esto significa las superficies. Sí, esta solución recomendada por el doctor Roy Pérez y también la solución que tenemos de lavandina puede ser utilizada para limpieza de superficies, como ser los escritorios, las perillas de las puertas, y también, lo más importante, la gestión de casos sospechosos confirmados con COVID-19. ¿Sí? Es importante que cada oficina tenga un plan de acción o una ruta en el caso de que se tenga sospecha de que alguien haya sido infectado por el COVID-19. Ahora pasamos a la segunda parte, que sería la ruta general de atención de casos. Esto es importante que tomemos en cuenta que la ruta, nuevamente les repito, tiene el objetivo de identificar el tipo de intervención o coordinación interinstitucional que va a corresponder a cada caso, según la necesidad de cada caso durante la emergencia sanitaria. Y nuevamente, todos los procedimientos legales o judiciales que van a corresponder posteriormente a la identificación de la necesidad de intervención
están dispuestos por la normativa vigente, ¿sí? Entonces es muy importante también que tomemos en cuenta la situación particular de cada departamento y la activación o suspensión de las actividades judiciales. Dependiendo del departamento, dependiendo si se está durante una cuarentena rígida, durante una cuarentena dinámica, el Ministerio de Justicia también saca disposiciones que se aplican a los juzgados en materia de niñez y adolescencia, dependiendo del departamento. Muchas veces los juzgados están atendiendo solamente casos penales, casos de adolescentes en conflicto con la ley, y en otras situaciones están atendiendo regularmente o por turnos. Entonces debemos mantenernos al tanto de las disposiciones de los juzgados de niñez y adolescencia. Por tanto, el presente protocolo y la ruta que se presenta es complementario a otros protocolos aprobados e implementados por las defensorías y tiene vigencia durante la emergencia del COVID-19. El paso número 1, ya empezando con la ruta como tal, es la recepción de la denuncia. La denuncia se recomienda que sea atendida preferentemente vía telefónica, ¿no? Siempre tratar de que las personas o el público en general esté bien informado de cuál es la manera de contactarse con la defensoría o con el municipio vía telefónica, ¿sí? Líneas gratuitas, líneas habilitadas, teléfonos compartidos por la radio, por la televisión, para evitar que las personas tengan que ir a las oficinas y mantener el distanciamiento social, ¿sí? Cada departamento, sabemos, tendrá diferentes disposiciones. Por tanto, lo que sí se sugiere mucho es de que se socialicen muy bien todos estos canales que se han abierto en cada departamento. En los casos que corresponde, la denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya identificado el caso. El paso número 2 es la valoración de la denuncia, en el cual el equipo técnico, una vez recibida la denuncia, deberá valorar la denuncia para definir si es un caso de derivación a otra instancia o es un caso de intervención directa, ¿sí? Esto ya se verá dentro de la entrevista realizada con la persona denunciante, para lo cual se ha definido 2 opciones de atención. El paso 2.1 se trata de la identificación de la necesidad de derivación o coordinación intersectorial. Cuando hacemos la derivación o coordinación intersectorial es cuando son casos específicos en los que las niñas, niños y adolescentes no se encuentran en situación de riesgo que requiera aplicar una medida de protección en el marco del Código Niño, Niña y Adolescente. La Defensoría tiene la atribución de derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente. Esto lo podemos encontrar dentro de la normativa en el artículo 188, en el Código Niño, Niña y Adolescente. Y estas situaciones requieren una coordinación interinstitucional para la atención de caso o para la prevención de la violencia con el seguimiento correspondiente. Entonces, el primer caso, cuando estamos valorando la denuncia, es la necesidad de derivación. Para esto tenemos una herramienta, es una sugerencia, la derivación a la atención de la línea gratuita Familia Segura. Aprovechamos este momento para informar o socializar que en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y con apoyo de UNICEF y el Colegio de Psicólogos de La Paz, se ha habilitado esta línea gratuita a nivel nacional para apoyo psicológico y contención emocional, consejería para prevención del estrés y la violencia y asistencia en casos de violencia en el hogar. Esto evidentemente se da en situaciones de consejería en el que no se tiene riesgo de daño físico inminente, ¿no? Y aquí tenemos para compartir el número 811-3040. Tenemos alguna infografía en lo que se refiere a el número de familia segura. En caso de miedo, inseguridad, nerviosismo, desesperación, es una línea gratuita que ha sido habilitada a nivel nacional. Es importante que los casos pueden ser remitidos a los canales habilitados en cada municipio o cada departamento según disponibilidad. La línea segura o familia segura, esta línea está habilitada a nivel nacional, sin embargo, cada departamento puede tener los canales habilitados según su disponibilidad.
El siguiente paso, en el caso de que no se realice, en el caso de un tema de violencia contra la mujer, hablamos de la derivación al Servicio Legal Integral Municipal, el SLIM, en caso de tratarse de violencia contra la mujer. Esto en el marco de la ley número 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿sí? Esto para la aplicación de medidas de protección en los casos que correspondieran, y en este caso el SLIM actúa en caso que la madre sufra violencia y pueda proteger a sus niños, niñas y adolescentes. Se remite el caso al SLIM, ¿no? El caso en el que la madre no puede hacerse cargo de los hijos, se está viendo una situación de violencia intrafamiliar, evidentemente la Defensoría se hace cargo al no haber un padre que pueda hacerse responsable de esta situación. ¿Sí? El SLIM coordinará la protección de la familia, ya sea con familia extendida o centro de acogida para mujeres. La necesidad de intervención directa, en el caso que en la valoración de la denuncia se identifique que se necesita una intervención directa, esto será necesario en los siguientes casos. Se ha hecho un desglose de la situación en la que se requiera realizar una intervención directa. Se tiene la denuncia por violencia. Las denuncias pueden ser por violencia física, psicológica o sexual, que requieren un apoyo directo y acción conjunta con la FELCB, ¿sí? En este caso también se requiere una coordinación interinstitucional. Sin embargo, la coordinación en este caso es con la Fuerza Especializada de Lucha contra la Violencia. Los juzgados en materia de niñez y adolescencia, es importante recordar que mantienen equipos de turno para la recepción de denuncias de este tipo. El segundo caso en necesidad de intervención directa es la denuncia por ausencia parental. Ausencia parental que puede haber sido ocasionada por arresto de los padres en esta situación de la pandemia, ¿no? Puede haberse una ausencia parental porque el padre ha sido arrestado por estar en la calle en tiempo de cuarentena. Puede ser que los padres hayan sido hospitalizados por sospecha o por confirmación de COVID-19, y también puede darse la ausencia de los padres por razones desconocidas. El caso de la denuncia por abandono, en esta situación los niños, niñas y adolescentes se encuentran sin cuidados parentales por razones desconocidas. Siguiendo con las necesidades de intervención directa, también hablamos de la denuncia por extravío. Sabemos que esta es una tipología que sobre todo la utilizamos cuando aún no conocemos mucho lo que sucede dentro del caso, pero pasa muchas veces cuando el niño, niña o adolescente se encuentra perdido. En caso de conocer la dirección o los datos de la familia, se procede al retorno o contacto con la familia, y en caso de desconocer la dirección, va a ser necesaria la remisión a un centro de acogimiento para el resguardo correspondiente de la niña, niño o adolescente. Posteriormente, la denuncia por abandono de centro de acogida. Esta es una tipología que muchas veces, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, se conocía anteriormente como fuga. Sin embargo, sabemos que las niñas, niños o adolescentes no están encerrados o recluidos en el centro de acogida. Por tanto, más pertinentemente lo llamamos denuncia por abandono de centro de acogida, en el que sobre todo los niñas, niños y adolescentes pueden haber decidido abandonar el centro de acogimiento, por lo que será necesario realizar la coordinación correspondiente con la FELCB y con la familia del niño, niña o adolescente para dar con su paradero. Posteriormente, una vez se haya esclarecido cuáles son las causas de intervención directa, hablamos de la solicitud de coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia al tratarse de casos de violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. En el caso que corresponda, la intervención directa de parte de la Defensoría debe ser gestionada por medio de la coordinación con la FELCB para el acompañamiento en la atención de este caso. Los roles en la coordinación institucional para la atención de casos desde la Defensoría son, nuevamente, como se encuentra en el título, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia debe ser contactada y debe coordinarse en casos de denuncia de violencia física, sexual o psicológica.
para que la FELCB realice el acompañamiento correspondiente al equipo técnico o al equipo de turno de la Defensoría. Siguiente, tenemos la identificación de la familia de origen, ya sea nuclear o extendida. No se olvide que en la ruta esto va por el lado de la intervención directa. Cuando es necesaria, cuando se ha decidido en la valoración de denuncia que necesitamos hacer una intervención directa y a partir de las causas que hemos mencionado, se debe identificar a la familia de origen, ya sea nuclear o extendida. ¿Sí? Es necesario identificar si la niña, niño o adolescente tiene otros familiares que puedan protegerlos, ¿no? Sabemos que en esta situación de pandemia las defensorías han estado agotando todos los recursos para encontrar familiares debido a la escasez de lugares en centros de acogida, por ejemplo. Sin embargo, es algo que siempre debe ser realizado. Posteriormente a la identificación de familia de origen, en el caso en el que no se tenga esta opción, se define el acogimiento circunstancial o modalidad alternativa de cuidado. Existen dos opciones en este paso. Hablamos del acogimiento circunstancial en centro de acogida o el acogimiento en modalidad alternativa. La acogida circunstancial la conocemos y, como está mencionada en el Código Niño, Niño y Adolescente, debe ser realizada como última opción en caso de no lograr identificar a la familia nuclear o a la familia extendida, y en caso de que se requiera una protección inmediata en situación de extrema urgencia o necesidad. Ahora, acorde al código, sabemos que la duración del acogimiento circunstancial es máximo de 30 días y puede tener una duración menor de acuerdo a la necesidad de atención familiar, ¿sí? Puede ser menos de un día en casos requeridos, por ejemplo, en el caso del extravío. En el caso del extravío puede ubicarse a la familia prontamente y el acogimiento no dura más de un día. Sin embargo, el acogimiento circunstancial no se aplica exclusivamente a los casos en los que se ha perdido el cuidado parental, porque también hay casos como los casos de violencia en el que se necesita la atención y un tiempo de acogimiento. En el caso, por ejemplo, en el que la niña, niño o adolescente corra algún riesgo dentro del espacio intrafamiliar compartido. Ahora pasamos a la otra modalidad que tenemos, que son las modalidades alternativas de cuidado. El acogimiento circunstancial en centro de acogida, repetimos, debe ser la última opción. Por tanto, el código nos dice que podemos priorizar la acogida en familia sustituta temporal, por ejemplo, bajo la modalidad de guarda, y, por ejemplo, se tiene casos, digamos, por ejemplo, en el municipio o en el departamento de Cochabamba, de familia sustituta transitoria en comunidad. Todos los departamentos, muchos departamentos y muchos municipios tienen iniciativas propias en los cuales se ve cómo acoger y proteger a una niña, niño o adolescente que no sea en un centro de acogimiento, que tampoco puede ser realizado por la familia, ¿sí? Entonces aquí hablamos de modalidades alternativas de cuidado. Y repito, pueden ser modalidad de familia sustituta transitoria en comunidad, centro transitorio municipal u alguna otra modalidad instaurada y validada por el municipio. Estas modalidades son muy importantes y también la importancia de socializarlas entre las defensorías de Bolivia. El último paso dentro de la ruta general es el registro y seguimiento. Es de suma importancia y se recomienda realizar el registro de los casos dentro de esta pandemia, mantenerlos registrados de forma debida. Sí, es importante realizar el registro que permita identificar los casos de niños que han sido ocasionados directamente por el COVID-19. Es importante que tengamos registro de casos que nos permita tener mejores herramientas y poder mejorar en una situación de pandemia. En esta situación muchas dificultades van a salir a la luz, muchas situaciones van a salir a la luz que esperamos puedan enseñarnos y puedan darnos luces para planificar a posterior las acciones a ser realizadas. Aquí se recomiendan 3 situaciones particulares que deben ser registradas de forma debida, como es la pérdida temporal de cuidador primordial hospitalizado por COVID-19, la pérdida del cuidador primordial por muerte asociada a COVID-19 u otros,
y la pérdida de cuidado del cuidador primordial temporal asociada a incumplimiento de medidas de cuarentena. Debido a que esas situaciones no están contempladas dentro de nuestra normativa, es importante que las tomemos en cuenta y las registremos debidamente. Aquí tenemos algunas sugerencias de cómo se puede realizar este registro de forma adecuada. Por ejemplo, archivar documentos y pruebas. Este es un tipo de registro formal. Si se cuenta con un sistema de información funcionando dentro de la Defensoría, es lo ideal, ¿no? Mantener siempre el sistema de información actualizado y garantizar el uso de este sistema. Sin embargo, tenemos otros tipos de registro, como es mantener los documentos debidamente ordenados y, de ser posible, habilitar un cuaderno de apuntes para el registro de los casos. ¿Sí? Este cuaderno de apuntes debe estar disponible para el equipo de atención de turno, ¿sí? Siempre habilitado en el escritorio frontal de la oficina, donde todos los equipos puedan, al ingresar a su turno, saber los casos a los que se debe hacer seguimiento y mantener el registro correspondiente para el siguiente equipo, ¿sí? En caso de realizar una atención en línea, de igual manera debe realizarse el registro de caso y generación de algún archivo. Un segundo tipo de registro que debe registrarse es la búsqueda de coordinación interinstitucional. Es muy importante el registro cuando se deriva un caso, por ejemplo, ya sea a la línea de familia segura, a la FELCB o al SLIM, porque este registro nos va a permitir tener algo fundamentado sobre cómo nos está yendo a nosotros como defensores, como defensoría o como SLIM con la coordinación interinstitucional para mejorarla, para gestionarla. Entonces es muy importante mantener este registro. Nuevamente, el registro formal siempre se trata de un sistema de información o de un sistema de coordinación, en este caso, que esté instaurado. Si ya tenemos un sistema o tenemos conocimiento de un sistema en nuestra institución, debemos garantizar el uso de este sistema, mantenerlo actualizado y funcionando, porque siempre nos va a permitir tener datos que nos permitan mejorar y nos permitan planificar acciones en un futuro. Otro tipo de registro, aquí se tienen recomendaciones dadas la situación que estamos viviendo, por medio de envío de correos electrónicos en la institución, y una vez enviado el correo, confirmar el envío mediante WhatsApp con fines de garantizar la recepción. Aquí, por ejemplo, es importante que gestionemos o trabajemos que nuestra institución, nuestra defensoría, nuestro municipio, cuente con correos electrónicos institucionales. Si no se tiene una página web, que se tenga un correo manejado de forma formal para recibir correos y enviar correos, ¿sí? Esto con la finalidad de garantizar la formalidad de nuestras acciones. Y el WhatsApp, que es una herramienta que en este momento lo estamos utilizando mucho, que garantice la recepción de este documento, ¿sí? Siempre agotar todas las instancias para garantizar que nuestro mensaje haya sido recibido. Se debe realizar la referencia, de ser posible, acompañando de forma verbal, con informes digitales que correspondan, para garantizar la atención, ¿sí? Siempre utilizando todas las herramientas a disposición que tengamos, como el internet, el celular inteligente, el Android, y todo lo que esté en nuestras manos para poder comunicarnos de manera directa con las otras instituciones. No solamente SLIM, FELCB, sino, por ejemplo, en el caso de la Defensoría, la importancia de comunicarse con las juezas y los jueces en materia de niñez y adolescencia. Por tanto, nuestra acción siguiente es justamente el dar conocimiento a las circunstancias especiales al Ministerio Público, a los juzgados en materia de niñez y adolescencia u otros. El registro formal, nuevamente, y les repito, que si se tiene un sistema de coordinación instaurado, se garantice el uso. Sin embargo, también, así como en el anterior caso, se recomienda dar uso de los correos electrónicos institucionales y el WhatsApp. Aquí tenemos un ejemplo en caso de la atención en juzgado, ya se tiene ya el instructivo TSJ 10-2020, que salió el 8 de mayo, referido a la recepción de casos y la atención por parte de los juzgados. Aquí tenemos ya, a manera de resumen, la ruta completa
¿no? Se ha hecho el desglose, de alguna manera, el protocolo de la ruta, pero aquí ya la tenemos con todos sus componentes. La recepción de denuncia, la valoración de si se necesita derivación o coordinación intersectorial, necesidad de atención directa, causas de derivación, causas de intervención directa, y el paso final, y muy importante, que es el registro y seguimiento. Ahora pasamos a la tercera parte de nuestra exposición, que trata de la ruta de acogimiento circunstancial en casos de pérdida del cuidado parental durante la emergencia sanitaria. ¿Sí? Hemos visto ya la ruta de atención general y ahora nos vamos a enfocar en la ruta cuando ya se ha definido la necesidad de un acogimiento circunstancial. La ruta de acogimiento circunstancial tiene la finalidad de orientar las acciones básicas para el desarrollo del acogimiento y está considerando toda la normativa y las acciones que corresponden a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, ¿sí? Sin embargo, es importante aclarar, y como está escrito dentro de la diapositiva, que esta ruta no sustituye los materiales desarrollados a nivel nacional y nacional. Más bien especifica los pasos necesarios que son iniciales para la actuación defensorial en cada uno de estos casos. El paso número 1, ya una vez que se ha definido que la necesidad de un acogimiento circunstancial, sabemos que el equipo técnico de la Defensoría elabora un informe psicosociolaboral y en este caso será necesaria la valoración médica. ¿Sí? Preferentemente. Sabemos que en este momento los centros de salud están colapsados, sin embargo, es de suma importancia una valoración médica cuando no sepamos que la niño o adolescente se ha encontrado en un ambiente cuidado del contagio. Esto también para proteger a otros niños que se encuentren en modalidad alternativa, a las familias sustitutas y a los centros de acogida, ¿sí? Por tanto, el equipo técnico de la Defensoría realiza los informes, promueve la valoración médica, para definir la necesidad de realizar un acogimiento circunstancial. Y nuevamente, al no encontrar otro familiar que pueda acoger a la niña, niño o adolescente, o también cuando se valora o se llega a la conclusión que la niña, niño o adolescente se encuentra en riesgo dentro del ámbito familiar. Para el acogimiento circunstancial, se define la modalidad que se encuentra disponible en cada municipio. Como habíamos mencionado antes, puede existir un acogimiento en programa de familia sustituta temporal bajo modalidad de guarda. Esto se encuentra especificado en el artículo 51 y 65 del Código de la Niña, Niño o Adolescente. ¿Sí? Aquí en estos artículos es donde se habla de la familia sustituta transitoria, que es una modalidad alternativa. ¿Sí? El acogimiento en espacio institucional, público-privado en el municipio para realizar el acogimiento circunstancial, sería nuestra segunda opción. Y la tercera opción, el acogimiento en centro de acogida transitorio municipal o de administración privada, los centros de acogimiento. Aquí es una recomendación muy importante que realizamos, dada la situación incierta de los juzgados que atienden por turnos o si entramos nuevamente a una cuarentena rígida en la que se pierde la atención, se recomienda, y esto también es algo muy importante para los jueces y las jueces de niñez y adolescencia, que se regularice con el juzgado correspondiente en los tiempos determinados. En el momento en el que el juzgado retome la atención de los casos o la recepción de los casos, debemos preocuparnos de regularizar los acogimientos circunstanciales o las medidas tomadas para que los jueces estén en conocimiento de los casos y el avance que se ha realizado. Los criterios básicos para la remisión de acogimiento tienen que ser realizados previa coordinación con el centro de acogida, ¿sí? En la valoración psicosocial, según procedimiento establecido por el municipio, cada municipio tendrá diferentes procedimientos adecuados a su población y a sus necesidades. La valoración médica por un centro de salud establecido por el municipio. Aquí se recomienda mucho, si es posible, que los municipios activen o ya tengan convenios con algún centro de salud que tenga prioridad de atención para los casos de niñas, niños y adolescentes que hayan perdido el cuidado parental
o requieran un acogimiento circunstancial. Y la solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la derivación a un centro de acogida debe estar debidamente fundamentada. La fundamentación debida aquí la tratamos como la inexistencia de un entorno familiar o un espacio institucional público-privado para el acogimiento circunstancial, y lo encontramos en el artículo 54 del Código Niña, Niño y Adolescente. Es importante recalcar que este artículo fue modificado por la normativa 1168, inciso número 3. El segundo paso, luego que se ha realizado la elaboración de los informes psicosociolegales, es la coordinación con el centro de acogida. Sabemos que de manera preferente las defensorías o los equipos técnicos realizan la coordinación vía telefónica con el centro de acogida para garantizar que se tenga un espacio libre, que sea la tipología correcta, dependiendo del centro de acogida con el que nos estamos comunicando. Sin embargo, en este caso se recomiendan ciertos criterios adicionales dadas las circunstancias que nos trae la pandemia del COVID-19, ¿sí? Por tanto, en la comunicación vía telefónica con el centro de acogida, tenemos aquí una tabla para verificar criterios de seguridad para el acogimiento. Primero, evidentemente, lo que siempre realiza el equipo defensorial, que el centro de acogida cuente con espacio suficiente. Pero adicionalmente debemos verificar que el centro de acogida no reporta casos de riesgo por COVID-19, posteriormente, que el centro de acogida cuenta con material de seguridad adecuada. En este caso hablamos de barbijos de tela, según los requerimientos de la OMS, alcohol en gel, soluciones de desinfectante, jabón líquido, etcétera, para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, algo que es muy importante y muy especial dentro de la circunstancia de pandemia, es que el centro de acogimiento cuente con un espacio para la separación, para acoger al niño, niña o adolescente por 14 días. Aquí estaríamos hablando de un espacio de aislamiento dentro del mismo centro que durante los 14 días referidos por el Ministerio de Salud se pueda descartar que la niña, niño o adolescente que ha ingresado al centro no tenga COVID-19, ¿sí? Evidentemente, si el centro tiene acceso a la prueba PCR para descartar el COVID-19 de manera inmediata, no es necesario que la niña, niño o adolescente se quede dentro de un espacio de aislamiento, ya que ya lo hemos descartado. Sin embargo, si no se cuenta con la opción de la valoración médica o la opción de realizar una prueba PCR, por tanto, es necesario que el centro cuente con un espacio de aislamiento para proteger a las niñas, niños y adolescentes que ya se encuentran en el centro de acogida y de la misma manera a los colegas y profesionales y equipos técnicos del centro. El paso número 3 ya tendría que ver posteriormente a la coordinación con el centro, la remisión al centro de acogida. En la remisión de las niñas, niños o adolescentes al centro de acogida debe cumplirse los siguientes pasos. El primer paso es el llenado de la ficha de registro en el momento de ingreso de la niña, niña o adolescente al centro de acogida. Debe llenarse una ficha de registro con los datos más relevantes del caso. Esta ficha se queda dentro del centro de acogida y nos permite tener un resumen muy específico y al punto por parte del equipo técnico de la Defensoría sobre el caso de la niña, niño o adolescente. Esta mayormente consiste en la primera hoja del archivo correspondiente a la niña, niño o adolescente, ¿sí? Por tanto, esta debe ser llenada por el equipo técnico o la persona responsable de los ingresos del centro de acogida. Adicionalmente, la ficha de registro garantiza que la niña, niño o adolescente ha sido ingresado con toda la documentación pertinente y sus pertenencias. Muchas veces los centros de acogida también tienen esta ficha de registro para tener conocimiento y acordarse de cuál es la documentación que debe ser entregada a posterior, ¿no? La Defensoría muchas veces tiene gestiones que todavía no han sido concluidas y que posteriormente va remitiendo al centro de acogida. Todo esto se encuentra registrado en la ficha de registro correspondiente. En caso de que se trate de una modalidad alternativa, como una familia sustituta en comunidad u otra modalidad alternativa, debe de la misma forma registrarse, tener una ficha de registro
que debe quedarse con la familia asignada, con los datos relevantes de la niña ni adolescente, ¿sí? Esta información, al igual que la ficha de registro para centro de acogida, debe estar escrita en el informe del equipo técnico de la Defensoría. Posteriormente, una vez llenada la ficha de registro, se firma la ficha de registro. Es importante que la ficha se encuentre firmada por el equipo técnico encargado o responsable de esta niña, niño o adolescente. Esto porque siempre va a servir al centro de acogida. Sabemos que todos también en centros de acogida trabajan por turnos, por equipos, lo mismo que pasa en las defensorías. Es importante que esta firma nos diga quién es la persona responsable, quién es la psicóloga responsable, quién es el trabajador social responsable, con el nombre completo y sus datos personales, como ser su celular, ¿no? Cualquier emergencia que se tenga, el centro de acogida puede ir directamente a la ficha de registro y saber a quién debe dirigirse o con quién contactarse en cualquier caso o situación. De la misma forma, para hacer seguimiento de los casos. El paso número 4 justamente es el seguimiento, y es que una vez definida la necesidad de acogida circunstancial, una vez que se remite al centro de acogida, es necesario que constantemente reevaluemos esta situación, ¿sí? Se debe agotar todos los medios de identificación para identificar a los progenitores o familiares. Muchas veces nos vemos ante la situación en la que las niñas, niños y adolescentes, una vez han entrado a un centro de acogimiento, se olvida el caso, o no es registrado o no es regularizado por el juzgado en materia de niñez y adolescencia. Esto ha pasado por diversas razones, en diversas gestiones, los equipos cambian, sabemos todas las dificultades que se tienen dentro de las defensorías. Por tanto, es importante que constantemente podamos reevaluar la situación de los niños, niñas y adolescentes que tienen casos en nuestros municipios para agotar todos los medios para identificar a sus familias o sus progenitores. Parte del seguimiento, hablamos de la reintegración familiar, ¿no? Según el protocolo o la ruta correspondiente, de acuerdo al Código Niño y Adolescente, parte del seguimiento puede ser el haber validado o constatado la posibilidad de que la niña, niño o adolescente sea reintegrado a su familia. Y posteriormente tenemos la regularización de acogimiento institucional. Una vez que pasa el tiempo de acogida circunstancial establecido en el código, debemos regularizar este acogido como acogimiento institucional. Esto con los jueces y las juezas de niñez y adolescencia. Esto en este punto lo tenemos específicamente relacionado con la cuarentena, porque debemos regularizar los acogimientos una vez las actividades del Tribunal Departamental de Justicia sean regularizadas, ¿sí? Y esto se hace dando a conocer cada uno de los casos recibidos mientras el juzgado no estaba atendiendo y darlos a conocer al juez correspondiente. En el caso de los albergues temporales pertenecientes a los municipios, se debe adicionalmente regularizar los ingresos con los CDGs, los CDPOS o los DIGES, dependiendo de cada departamento. El paso número 5 y último paso de la ruta de acogimiento circunstancial es la revaloración de la medida de protección determinada, ¿sí? Nuevamente, ya posteriormente a que se haya, por ejemplo, redefinido que se necesita el acogimiento institucional. El niño, niño o adolescente ya está dentro de un centro de acogida, ya han pasado los 30 días correspondientes de acogimiento circunstancial. Ahora hemos pasado a informar al juez que se está realizando un acogimiento institucional. Es importante no perder de vista que debemos reevaluar la situación o la medida de protección determinada, ¿sí? Con el objetivo de siempre mantener en nuestras mentes el derecho a vivir en familia, restituir este derecho, que las niñas, niños y adolescentes no vivan en el centro de acogida, no se mantengan en el centro de acogida entrando a sus 5 años y saliendo a los 18, ¿sí? Tenemos la reintegración familiar, tenemos la adopción nacional, la adopción internacional, ¿no? Entonces, siempre mantener presente que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y debemos restituir este derecho. El centro de acogida es una medida de protección que protege a los niños durante un tiempo, pero no debe ser considerada como una medida permanente. Y aquí tenemos y se mencionan todas las rutas que son posibles de aplicación
como la reintegración familiar, la filiación judicial, la extinción de autoridad materna o paterna, que son procesos que nos habilitan la posibilidad de adopción. Y aquí tenemos en nuestra diapositiva nuevamente la ruta completa, ¿sí? Ya la hemos desglosado y aquí la tienen de manera visual. Evidentemente es más corta de manera visual, pero aquí ustedes pueden verla en una sola para tener en cuenta todos los pasos, ¿sí? La elaboración de informes, la coordinación con los centros, la remisión al centro, las fichas de registro, el seguimiento y la reevaluación de la medida. Nuestra cuarta parte, ya última parte para finalizar esta intervención, este módulo número 3, son orientaciones para la atención de casos vía telefónica. Muchos de nosotros, de parte de los equipos de las defensorías, de los SLIMs en general, nos hemos visto confrontados de manera tal vez que no lo esperábamos, que tenemos que atender casos vía telefónica y ya no podemos decir, pero venga a la oficina y tenga una entrevista. Entonces tenemos algunas orientaciones para recepcionar casos vía telefónica. En este caso se recomienda tener una escucha abierta, mantener una entrevista abierta, tener una escucha empática y mantener presentes auxilios psicológicos de primer orden si correspondiera, ¿no? En este caso, sí, la recepción de denuncia es recepcionada por la psicóloga del equipo técnico o la persona que recepciona dice que se necesita una contención emocional, puede pasar a la psicóloga, pero para darnos cuenta de esto, es necesario que al contestar el teléfono tengamos esta escucha abierta, mantengamos esta entrevista abierta, mantengamos una posición empática de tratar de no juzgar y pensar qué es lo que está pasando a la otra persona, aunque sabemos que nosotros mismos estamos pasando por una situación que nunca antes fue vista, no estábamos preparados. Sin embargo, como nuestra labor de protección para niños, niñas y adolescentes nos debe permitir tener esta empatía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de contener el estado de crisis inicial y poder identificar la necesidad principal del usuario que se comunica. Al nosotros dar paz a la persona que nos ha llamado, al ofrecerle una escucha abierta y empática, podemos contener un poco esta crisis para permitirnos escuchar realmente lo que está sucediendo. La identificación de situaciones de riesgo es muy importante, ¿no? Dentro cuando recepcionamos una denuncia, debemos siempre tratar de preguntar, si no ha sido mencionado, si hay alguna situación de riesgo que esté sucediendo en este momento en la familia que nos diga que tenemos que actuar ya, que tenemos que realizar una intervención directa. Tenemos que poder descartar casos de riesgo y identificar casos de riesgo vía telefónica. ¿Por qué? Porque tenemos que poder hacer un diagnóstico breve de estas necesidades inmediatas que tiene la familia. Tenemos sobre todo el objetivo de salvaguardar la integridad física y o emocional. Evaluar la situación de riesgo de las niñas, niños y adolescentes, evaluar el grado de violencia existente en la familia y evaluar los mayores riesgos como trastornos de personalidad que puedan estar pasando dentro de la familia, alguna persona que esté, dada la cuarentena, dado que está toda la familia encerrada en un lugar, si hay algún brote, por ejemplo, de psicosis, algún problema de un trastorno de personalidad que ponga en riesgo a la familia, debemos poder visibilizarla, identificarla vía telefónica para canalizar a otras instancias de la manera oportuna. Identificación de datos familiares, esto también con la finalidad del registro, ¿no? Debemos registrar la atención con datos para tener seguimiento. Si nosotros realizamos la atención de un caso vía telefónica y no lo registramos y posteriormente pasa la cuarentena y viene la persona, es importante que ya tengamos un registro previo de los datos importantes de la familia para darle seguimiento. Investigar la red de apoyo de la familia, vía telefónica también es posible, ¿no? Si una persona nos llama, el poder saber si tiene una red de apoyo, si hay alguien que pueda ayudarle, un familiar cercano que tal vez pueda contener la situación que esté sucediendo. Depende del caso por caso. Información legal, es importante que sepamos, ¿no? Si es una familia adoptiva, si es una familia con seguimiento, si es una familia de reintegración familiar.
Esto es muy importante porque sabemos que las familias que han reintegrado a una niña, niño o adolescente son familias que ya han atravesado por procesos muy vulnerables, familias como muchas veces se las conoce con multiproblemáticas, ¿verdad? Entonces, esta familia está trabajando, esta familia ha trabajado mucho para que la niña, niño o adolescente se reintegre. Sin embargo, llega la pandemia y nos pone en una situación extra de vulnerabilidad. Entonces, es necesario que podamos identificar la situación legal de esta familia y podamos apoyarle de forma adecuada. Siempre tener la información del servicio a la mano, un punteo de la información que nos permita vía telefónica aclarar cualquier pregunta sobre nuestro servicio y determinar la acción a seguir con el usuario. ¿Sí? Dentro de la llamada telefónica hemos contenido, hemos escuchado, hemos registrado, hemos identificado la situación que puede estar atravesando la familia y debemos determinar cuál va a ser el paso a seguir con esta persona. Esto para evaluar los apoyos interinstitucionales que se requieran y dejar claro a los usuarios la intervención y pasos que siguen. Es importante que cuando se cuelgue el teléfono, la familia o la persona que ha llamado tenga claro cuál es el siguiente paso, qué debe hacer en caso de que la situación se torne violenta, por ejemplo, a quién debe llamar, cómo recurrir, cómo ser atendido. Muchas veces nos llamarán para situación de contención emocional porque están pasando una situación de nervios o de crisis por la pandemia. Podemos derivarlos, podemos darles este dato de la línea Familia Segura u otra línea habilitada para contención emocional, pero es necesario que nosotros tengamos la garantía de que la persona nos ha entendido cuál es el paso a seguir. Y como última acción es el cierre de la primera entrevista, ¿no? Entonces, de alguna manera, la atención vía telefónica ya es una entrevista, ya no es como anteriormente estábamos acostumbrados de dar información básica o la dirección, sino se trata de realizar una primera entrevista con todo su contenido. Y esto para brindar los datos de referencia para el seguimiento de cada uno de los casos. Muchísimas gracias. Veo que hemos tenido ya 308 participantes. Les agradezco mucho, mucho a todos su atención y el tiempo que se han tomado para este módulo número 3. Gracias. Muchas gracias, Ana María, te agradezco mucho y creo que seguramente todos los y las participantes de este curso, toda la información que nos has compartido, pero además estos conocimientos. Tú hacías referencia a que el marco de acción está determinado por la norma, pero el contexto absolutamente ahora distinto al que normalmente teníamos de trabajo en los servicios, nos demanda también buscar nuevas formas de cumplir con las principales funciones que se tienen tanto en las defensorías como en los SLIMs. Estos procedimientos que van cruzados por medidas de seguridad, pero que implican también ajustes en las formas de hacer las cosas, en las características mismas que tenían los servicios. Hace poco mencionabas justamente que ahora la atención telefónica tiene otra finalidad, tiene otras características, así que realmente es muy importante y te agradezco mucho tu intervención. Y bueno, hay varias preguntas ya que se están formulando en relación a los temas que has abordado en tu exposición. La primera es con relación a la línea gratuita Familia Segura. Tú eres parte de UNICEF y esta es una iniciativa en la que han estado involucrados los últimos meses, así que la consulta es sobre cómo funciona, qué casos se derivan y cómo son atendidos. Bueno, Mónica, justamente es una pregunta muy importante y es algo que ha surgido como respuesta a la emergencia de la cuarentena, en el cual nos hemos visto confrontados con una elevación de los casos de violencia intrafamiliar. Aquí les puedo repetir esta diapositiva. Muchas veces las pasamos muy rápido. El número de teléfono de la Familia Segura es el 811-3040 y las razones para derivación a esta línea, que es a nivel nacional, ¿no? Pueden llamar de cualquier departamento, es apoyo psicológico y contención emocional, consejería para prevención del estrés y la violencia y asistencia en casos de violencia en el hogar. Ojo que en esta tercera opción, en casos de violencia en el hogar, es cuando se torna una situación violenta sin riesgo de daño físico, ¿sí? Cuando no es necesaria la intervención directa. Aquí tenemos algunas infografías que también tal vez les puedo repetir. Si durante la cuarentena tienes miedo, inseguridad, nerviosismo, desesperación,
puede llamarse a esta línea. Esta línea está siendo atendida por personal capacitado, que es parte del Colegio de Psicólogos de La Paz, para la atención justamente vía telefónica. Tal vez es posible decir que nosotros mismos necesitemos de esta línea gratuita, ¿no? Y nosotros mismos podamos llamar para preocuparnos, como vimos en el módulo número 2, nuestra propia salud mental como personal de atención directa a todo un municipio, ¿sí? Entonces, son en estas situaciones en las que se activa la familia segura. Muchas gracias. Hay varias otras consultas. Una que nos dice, ¿a qué instancia se denuncia si la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia no apoya a víctimas de violencia y no hace su trabajo? Bueno, yo creo que en este caso tenemos el defensor del pueblo, ¿no? Como primera línea de defensa para la población contra instituciones públicas, ¿sí? Efectivamente, y bueno, también parte de los organizadores tenemos al Servicio Plurinacional de la Mujer, ¿no es cierto?, que está realizando el monitoreo, el cumplimiento de la Ley 348 y que también, bueno, es parte de las instituciones que está tratando de precautelar precisamente que las diferentes instancias que hacen de la cadena de atención a víctimas de la violencia cumplan efectivamente con su trabajo. Por otro lado, también tenemos esa consulta, ¿por cuánto tiempo realiza la Defensoría el seguimiento de las derivaciones? Perdón, nuevamente, ¿por cuánto tiempo realiza el ¿Por seguimiento? cuánto tiempo debe realizar la Defensoría el seguimiento en casos de derivaciones? Bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero en este caso tal vez es una pregunta más legal. En este Sí. caso tenemos a la licenciada Carla Calderón, aquí también presente, abogada de protección de UNICEF, que tal vez podría responder a la pregunta más claramente. Carlita. Excelente, le damos la palabra, por favor. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias Mónica. Entonces, bueno, con relación al tema del seguimiento de que se debería realizar en las defensorías, en realidad es importante considerar que este seguimiento debe estar orientado a la restitución del derecho vulnerado de la niña o del niño o del adolescente, ¿no? Es decir, el cierre de caso no debe ser considerado como una temporalidad en temas de plazos que tengan que cumplirse, ¿no? Sino más bien de que el derecho que haya sido identificado como vulnerado sea el derecho que se haya restituido, y ese es en ese momento en el que se hace este cierre de la gestión del caso. Gracias, gracias por... No, a ti, porque realmente esta labor, sobre todo que implica también seguimiento, acompañamiento, muchas veces incluso cuando ya estamos en un caso de violencia que implica un proceso, naturalmente es a largo plazo, ¿no? Entonces, pero como bien señalas, dependerá de caso a caso. Perdón, Ana María, ibas a decir algo. Perdón. Bueno, lo que dice Carlita, lo que dice Carla es muy, muy importante, porque es necesario que nosotros sepamos y tengamos presente en la mente que el caso del niño no termina hasta que se restituya su derecho a vivir en familia. Por tanto, no hay un tiempo, como menciona Carla Calderón, para decir aquí ya fue, ya son 3 meses, no encontré familia y chao. No, por eso tenemos las opciones de adopción, extinción, filiación. Entonces, siempre pensar en el caso hasta que se restituye el derecho a vivir en familia de esta niña, niño o adolescente. Evitar que se gradúe del centro de acogida, como muchos de ellos mismos nos han contado en sus historias, ¿no? No, gracias, Ana María. Otra consulta. En caso de que un centro de acogida no quiera realizar el ingreso de una niña, niño y adolescente, porque refieren que puede estar con COVID-19, ¿qué se puede hacer? Esta es una pregunta muy importante, pero también que es necesario que nos demos cuenta que requiere responsabilidad mutua. El centro de acogida tiene mucha razón para querer evitar y proteger a la población que se encuentra en su centro. Tenemos centros que van desde 8 niños, 10 niños, hasta 200 niños en un centro de acogimiento. Y tenemos también que tomar en cuenta y entender el miedo que se tenga de que el virus se propague dentro del centro de acogida, ¿sí? Entonces, es importante, como se tuvo en una diapositiva posterior,
de qué debe tener un centro de acogida, y tal vez nosotros como Defensoría o como municipio podemos gestionar con los centros de acogida que tengan este espacio de aislamiento, ¿sí? Un espacio de aislamiento que durante 14 días la niña, niño o adolescente se encuentre separado de todos los demás niños hasta que podamos decir se descarta el COVID-19, ¿no? Entonces es importante gestionar este espacio con los centros de acogida porque se entiende que sea muy riesgoso, ¿no? Ahora, de la misma manera, si se realizó una valoración médica o si se tiene acceso a las pruebas PCR, podíamos ya descartar el COVID en un día para que el centro de acogida esté con la seguridad de que se protege a las niñas, niños y adolescentes de su centro. Exacto. También nos preguntan, tú has hecho referencia a varias medidas de bioseguridad también en los procedimientos, en el uso de equipos, de vehículos, y justo hay una pregunta al respecto que nos dice, ¿se puede utilizar alcohol para desinfectar el vehículo? Bueno, en esta situación, por ejemplo, voy a tratar de mostrar la diapositiva específica. Se hace una recomendación de utilizar el atomizador, ¿no? Estas son las recomendaciones que tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, les repito, lo que se recomienda es el uso de una solución de lavandina o de hipoclorito, que ya fue compartida con nosotros por el doctor Roy Pérez. ¿No? Esto para garantizar, tal vez el alcohol en gel diseñada para manos no sería la mejor opción, ¿no? Es más, esto recomendado para, tanto para uso personal como para nuestros objetos personales, por ejemplo, para la desinfección del celular, de nuestras llaves, pero ya para la movilidad sí se recomienda esta disolución de hipoclorito o esta solución que hemos compartido aquí en la clase. Perfecto. También nos consultan si la entrevista, audiencia podría realizarse vía Zoom, por ejemplo, no solamente en línea gratuita. La audiencia en situación de... Sí, bueno, la pregunta dice, ¿se podría llevar a cabo una reunión o audiencia? Bueno, habla en esos términos la pregunta, pero me imagino que puede ser en diferentes escenarios, ¿no? Por un lado, tal vez si aparte de la línea gratuita, una forma de contacto puede ser esa. Y tal vez, si ustedes están al tanto también, cómo están funcionando justamente o no estas audiencias de participación, por ejemplo, en el sistema de justicia, en el que muchas veces la Defensoría debiera también estar presente cuando se trata de una niña, niño o adolescente. Bueno, este caso también es un poco complicado porque nunca antes nos dimos cuenta la importancia de la conexión Wi-Fi dentro de los municipios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, se han habilitado en algunos departamentos, por ejemplo, en Cochabamba, la posibilidad de las audiencias vía Zoom en los juzgados de niñez y adolescencia. En este caso, necesitamos gestionar que tengamos nosotros la conexión Wi-Fi como defensores para poder asistir a las audiencias vía Zoom, que evidentemente es lo más recomendable, no ponernos en riesgo, ¿verdad? Entonces, así como las juezas tienen ya habilitada la posibilidad de tener audiencias vía online, tenemos que garantizar o gestionar con nuestros superiores el tener esta conexión Wi-Fi para asistir a audiencias. Evidentemente, el nivel de conectividad de las familias bolivianas es muy bajo. Entonces, como medida de atención a una familia vulnerable, es un poco difícil, ¿no? Porque no se tiene el acceso a la conexión Wi-Fi de manera general, como en otros países en los que todas las casas cuentan con conexión Wi-Fi. No, no es nuestro caso. Pero en todas las medidas posibles que se puedan, en todas las instancias que se puedan, debemos gestionar este recurso. Bueno, y hablando de gestionar, hay una pregunta, no sé si tú conoces cómo es esto, pues me parece que es algo más administrativo, pero preguntan cómo se gestiona una línea gratuita, cómo tener una línea 800. Bueno, en ese caso no tengo la respuesta, ¿no? ¿Cómo gestionar una línea 800? Se hizo UNICEF con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, pero tal vez mis colegas Paola Vázquez o Carla Calderón tienen alguna respuesta de esta gestión. No lo sé. Carlit, buenas noches, habla Paola Vázquez. Ana María, gracias. Adelante, Paola. Gracias. Bueno, sobre la respuesta, específicamente la gestión directa de una línea gratuita,
O sea, los pasos que hay que seguir, creo que sí no está como en nuestro área de expertise directo, ¿no? Sin embargo, creo que cada municipio y cada departamento tiene condiciones para poder generar un acuerdo informando con la empresa más cercana y gratuita que puede estar en su región o en su municipio. Es decir, es importante iniciar primeramente la gestión de cómo se maneja una línea gratuita con el mismo operador de la línea gratuita. Y el operador de la línea gratuita es el dueño de la línea, es decir, Viva, Vigo, Entel, ¿no? Que son precisamente quienes están ofertando. Hay una línea gratuita para la FINP, por ejemplo, que es dada por Viva, ¿no? Que es, creo que además, no recuerdo, a nivel nacional, ¿no? Que termina en 38, que se ha hecho muy, muy pública en este periodo al iniciar la cuarentena, y esta otra es el proceso administrativo que nosotros hemos seguido por nuestro área. Sin embargo, este es el primer paso, ¿no? Ver cuál de los operadores puede estar disponible para poder gestionar gratuitamente una línea de acceso y cómo esto se conecta. Esa sería una recomendación de gestión interna, ¿no? Municipal. Perfecto, gracias, Paola. También nos señala en un comentario que es muy importante no perder la calidez en la atención de los casos, ¿no? Y dice, ¿cómo se puede motivar al personal, tanto de defensorías como SLIM, para que sigan trabajando con ahínco y con compromiso en este contexto en particular? Es una pregunta muy importante. No sé si tengo la respuesta realmente ideal, pero creo que este espacio mismo que se ha generado, estos módulos, esta clase virtual, este esfuerzo que se está dando para mantener al personal informado, saber que todas estas instituciones, esta coordinación interinstitucional se está dando justamente buscando poder dar algún tipo de seguridad a el equipo técnico de defensorías, de SLIMs. Ahora, evidentemente, el módulo 2 es algo muy importante que hemos visto para el cuidado de la salud mental de cada uno de nosotros, que podemos tener un desgaste emocional muy grande al tratar los casos que se ven día a día dentro de las defensorías y los SLIMs, pero debemos cuidarnos también, ¿no? Tal vez esta línea gratuita, como mencioné anteriormente, tendrá la finalidad aquí de abrir un canal para las personas mismas que asisten a este curso, de buscar algún tipo de desfogue, ¿no? De un lugar donde puedan hablar y donde se pueda canalizar todas las emociones encontradas que se están viviendo en este momento. Pero creo que este mismo espacio, una posibilidad de abrirse a preguntas y un trabajo coordinado es siempre en beneficio de las personas que se encuentran en este momento trabajando por la niñez y adolescencia en nuestro país. Efectivamente. Ana María, también hay una consulta también sobre temas de bioseguridad. Ya el doctor Roy nos había señalado en la anterior sesión 3 reglas que tú también las has vuelto a mencionar: lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijo, ¿no? Y bueno, cabalmente nos pregunta si también da seguridad, es de confianza utilizar un barbijo de tela en lugar de un barbijo quirúrgico. Evidentemente, justamente es la semana pasada en la que se ha actualizado ya las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la que sí se da ya la recomendación del uso de barbijos de tela en ciertos casos, ¿no? Al no encontrarnos en riesgo directo porque no se trata con personas contagiadas de COVID-19, es posible utilizar barbijos de tela. Sin embargo, los animo a hacer esta búsqueda dentro de la página web de la Organización Mundial de la Salud para saber cómo dar uso a este barbijo de tela. Es muy importante lo que tú señalas, ¿no? O sea, ¿dónde buscamos información, no? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Tú has hecho referencia a la página OMS, hay también algunas otras, pero es algo donde realmente hay que prestarle mucha atención, ¿no? ¿Cuál es nuestra fuente de información para tener justamente certeza y seguridad también de todo lo que está circulando, porque nos puede llevar tal vez a situaciones de mayor inseguridad o de riesgo cuando acudimos a fuentes que no son fiables, ¿no? Y realmente creo que de eso hay bastante también en las redes. Sí, en ese caso los animo a todos. Sé que a veces cuesta, pero si leemos, la Organización Mundial de la Salud dice, busquemos Organización Mundial de la Salud, página web. Si la PAO dice, si la OPS dice, vayamos a la fuente primordial
para garantizar que estamos leyendo la información correcta. Es muy, muy importante este punto, Mónica. María, tú también hablabas de servicios esenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica, sobre todo en este contexto? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que un servicio es esencial? Bueno, en este caso los servicios esenciales tienen que ver con las necesidades de cada población, ¿no? Cada municipio en el que estamos hablando. Una defensoría es un servicio esencial, una SLIM es un servicio esencial, la FELCCD es un servicio esencial. Son todos estos servicios que no pueden estar de puerta cerrada. Sabemos que la pandemia nos ha hecho enfocarnos un poco solamente en centros hospitalarios, profesionales de primera línea, médicos y enfermeras, ¿no? Sin embargo, también para proteger a las niñas, niños, adolescentes, a las familias bolivianas, hay otros servicios esenciales. Las defensorías, los SLIMs, las FELCCB son servicios esenciales porque están protegiendo y tienen acciones inmediatas para niños, niñas, adolescentes y las familias. Por tanto, ellos son servicios esenciales dentro de cada uno de nuestros departamentos y de nuestros municipios. Que además se relaciona con algo que ya las compañeras de CEPAMOS en el primer módulo nos decían y hacía mucho énfasis en la necesidad de la coordinación que debe existir entre los servicios, ¿no es verdad? Sobre todo bajo esa lógica de complementariedad, ¿no? Cada uno juega un rol muy importante, además cuando sabemos que muchas instituciones lamentablemente no cuentan con todo el personal, con los equipos especializados, multidisciplinarios suficientes, y eso implica doblemente la necesidad de una coordinación y complementariedad entre las diferentes instituciones que son parte de la cadena de atención. Otro aspecto también que nos preguntan, Ana María, es sobre si un centro de acogida puede recibir a un niño, una niña o adolescente sin una resolución sobre su acogimiento circunstancial emanada de una autoridad judicial. Muchas veces dicen, eso es lo primero que piden para aceptarlos. Bueno, nuevamente, es importante que tomemos en cuenta la situación que estamos viviendo, es algo para lo que nadie estuvo preparado, ¿no? Nuestras normativas no toman en cuenta esta situación y más allá, yo, o sea, preferiría que realmente se trate de gestionar con el centro de acogida, se garantice la protección de todas las personas que se encuentran dentro de este centro antes de tratar de imponer alguna resolución o medida, ¿no? Porque imagínense que se produjera una situación de contagio dentro del centro de acogida, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de evitar esta situación. Entonces, vuelvo a la recomendación anterior de que sea también responsabilidad de todos, de esta coordinación interinstitucional, apoyar a los centros de acogida a que puedan tener un espacio en el que se garantice evitar la propagación o contagio en caso de COVID-19. Y al respecto también nos preguntan, bueno, esta tiene que ver con acogimiento también, pero con relación, así es importante que las niñas, niños, adolescentes ingresen al acogimiento circunstancial o temporal con valoración médica y con la prueba de COVID negativo. Evidentemente se tienen muchos detalles en este aspecto y está la licenciada Paola Vázquez, por ejemplo, tal vez puedo derivar la pregunta, porque se tienen muchas acciones en función de los centros de acogida, que ella es partícipe y punta de lanza en este tema, entonces tal vez la licenciada Paola nos puede complementar. Perfecto, Paola, adelante. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Mónica. Bueno, creo que hay que considerar dos puntos. Creo que estas dos últimas preguntas tienen una relación muy directa, ¿no? Bueno, entonces, complementando un poco a la respuesta de la pregunta anterior, creo que tenemos que tener muy claro que pese al tiempo de la pandemia, hay rutas de atención específicas marcadas por la norma, ¿no? La ley 1168 nos ha determinado a nivel municipal cierto grado de responsabilidad y también un tiempo de atención de 72 horas para un acogimiento circunstancial, por llamarle así, porque es un tiempo donde el niño, niña o adolescente está completamente bajo responsabilidad municipal, ¿no? Y en este plazo es en que las juezas o los jueces de niñez y adolescencia esperan que se ponga en conocimiento el acogimiento circunstancial. El decir en conocimiento ante un juzgado no significa que el juez automáticamente define dónde y cómo se hace el acogimiento.
En acogimiento circunstancial es la Defensoría la que asume la responsabilidad conjuntamente en la gestión y coordinación con un centro de acogida. Entonces eso tiene que quedar muy claro para todo el proceso de las defensorías, ¿no? Y luego pasa el tiempo que corresponde a los 30 días que establece el Código Niña, Niño y Adolescente para el proceso de acogimiento circunstancial. Entonces, eso es un poco para que tengamos la claridad del proceso de la ruta. Es decir, entiendo que haya centros de acogida que soliciten esta puesta en conocimiento previa al juzgado, pero la norma no lo define obligatoriamente así, porque hay un tiempo lógico en el que esto se puede regularizar, ¿no? Adicionalmente, creo que ya no está sucediendo esto ahora, pero al inicio de la situación de la pandemia hemos enfrentado situaciones particulares en los departamentos porque el sistema judicial solamente estaba atendiendo casos que corresponden al sistema penal, incluyendo el sistema penal para adolescentes, ¿no? Eso suponía que los casos civiles, todos los procesos de este tipo que son de procedimiento regular, pues no estaban teniendo la posibilidad de ser revisados ante esta instancia. Pero es una demanda de los juzgados de niñez y adolescencia que se regularice, ¿no? Que se pueda regularizar esta puesta en conocimiento. Esto es clave porque más bien enfrentamos en el país una situación en la que es al revés. La mayoría de los casos de los niños que ingresan a un centro de acogida más bien se tarda un poco en regularizar su acto a nivel judicial y esto implica un tiempo de estadía más largo también para ellos dentro de un centro de acogida que, como lo han escuchado muy bien Dana María, no es lo más beneficioso, no es la mejor situación para el desarrollo de un niño, sino estar en su familia. Entonces, esto también es un factor más que debemos considerar. Y ya pasando a la segunda parte, ¿no? Un poco de qué pasa cuando, claro, me van a pedir el descarte del COVID, me van a pedir que sí, no, yo tengo que incidir en que el niño ingrese a un centro de acogida. Aquí hay dos cosas, ¿no? La protección del niño, niña o adolescente que ahora está en esta situación de riesgo y la situación de los niños que están dentro de un centro de acogida también en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en los dos casos tenemos que velar, porque como defensorías de la niñez y adolescencia, pues todos los niños son responsabilidad de que los derechos se vayan cumpliendo de ellos, ¿no? Entonces, debemos velar por el mejor interés de ambos, no solamente de uno o del otro. Al pensar en este sentido, es que es una responsabilidad muy importante a nivel municipal y quizá, bueno, es importante que los asistentes que son parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y SLIM puedan impulsar dentro de sus municipios la gestión institucional, interinstitucional que corresponde para poder definir el mejor mecanismo que permita el proceso de garantía, de descarte o confirmación del COVID de un niño antes de ser acogido bajo esta modalidad institucional, ¿no? Esto, ¿por qué lo menciono de esta manera? Porque es también una responsabilidad de las autoridades empezar a tomar esta gestión como parte de sus atribuciones para poder generar los mecanismos que mejor faciliten el desempeño de sus propias defensorías de la niñez y sus propios servicios legales en los que corresponden, ¿no? En los casos que corresponden. Entonces, esto es muy importante, es una gestión que hay que hacerla municipio por municipio, porque cada municipio tiene una situación diferente. Y seguramente entre los participantes hay municipios que son rurales donde no existen centros de acogida y hay mecanismos completamente alternativos, ¿no? Entonces, esta situación la enfrentamos más fuertemente en los municipios más grandes, en los municipios de capital, donde alrededor pues, hay centros de acogida y también hay más número de casos, pero la gestión interinstitucional para generar las políticas que respondan a esto, las políticas que permitan que el sistema de salud considere la situación de los niños no acompañados con riesgo de COVID, que no están con un vínculo familiar, que han perdido el cuidado familiar en este periodo, también es una responsabilidad municipal que hay que ir insertando gradualmente dentro de las respuestas del sistema de salud al COVID. Esto es un poco la tarea que de alguna manera UNICEF ha estado apoyando en algunos departamentos y en algunos municipios para poder generar por lo menos alguna experiencia que pueda servir de ejemplo. No decimos que es fácil, la tarea es difícil, pues el sistema de salud tiene un mecanismo muy particular de funcionamiento, pero es una necesidad. Y esto entonces se vincula también con que efectivamente los servicios de Defensoría y SLIM son servicios que son esenciales. ¿Por qué? Porque garantizan el bienestar de la población. Eso es, ¿no? Si la población no va a estar bien, si no tiene este servicio. Por eso es esencial.
Entonces, espero que apoyen por que la tarea es de todos. Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos a ir ya cerrando prácticamente esta jornada con el del módulo 3. Te voy a pedir, Ana María, si quieres hacer algún cierre, algunas recomendaciones finales a todos quienes están siguiendo este curso ya en su tercera jornada. No sin antes también hacerles las recomendaciones sobre cumplir con los formularios de evaluación y de todas maneras recordarles también que todavía tenemos 2 sesiones hacia adelante también muy importantes donde se van a abordar algunos otros temas vinculados a los servicios, algunos temas legales, jurisprudencia. Bueno, hay varios contenidos todavía hacia adelante en el curso que seguro van a ser de mucho interés de todos y cada uno de ustedes. Ana María, por favor, tus últimas palabras antes de que hagamos el cierre. Bueno, mis últimas palabras dentro de este módulo número 3 es nuevamente agradecerles a todos su participación. Hemos llegado a más de 300 participantes. Les agradezco mucho el tiempo que han tenido y sí, evidentemente esta situación nos ha llevado, si bien ya nos encontrábamos en una situación compleja dentro de los servicios, nos han llevado ya contra la pared, ¿no? Y es una situación que va a tomar mucho de nosotros y sí, recomendaría y pediría a todos los participantes que están aquí, ya sea de instituciones, de defensorías, de SLIM, que tratemos de ver más allá y pensemos en cómo resolver los problemas coordinando interinstitucionalmente, gestionando con las otras instituciones. Sé que no siempre es fácil, pero debemos dar el primer paso. Si viene de nosotros, tiene que ser así, para que podamos conjuntamente dar solución. No nos choquemos frente a frente con otras instituciones, con los centros de acogida, con los SLIMs, con las FELC-CB, sino que tratemos de tener una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida, como nos manda el Código Niña y Adolescente, para buscar soluciones de manera conjunta. Es una situación que nadie vio venir y creo que debemos buscar estas soluciones todos juntos de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mónica. A mis colegas. Muchas gracias, Ana María, a ti y al equipo, en realidad, de UNICEF que ha estado esta noche, que se han complementado entre ellas con toda esa información y detalles de procedimiento y normativa, que sin duda es muy valioso en este momento, en este ánimo de fortalecimiento de los servicios, en particular de las defensorías. Y asumiendo que ello precisamente es una de las principales labores que tiene el Estado, el contar con instituciones fortalecidas, con instituciones con capacidad de dar servicios con eficiencia, con prontitud, con calidad, con calidez, cumpliendo la debida diligencia, precautelando siempre que el fin específico que se tiene y último de todas estas funciones es la restitución del derecho, como lo han señalado las compañeras de UNICEF. Yo solo quiero cerrar haciendo una referencia a algunas recomendaciones que precisamente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho en las últimas semanas con relación al efecto que va a significar en niños, niñas y adolescentes precisamente la pandemia del COVID-19 en lo que hace a su estado físico, emocional y psicológico. Este mecanismo que hace seguimiento a la Convención de Derechos del Niño, un instrumento además que ha sido ratificado por nuestro país y es parte en consecuencia de nuestro sistema jurídico, que establece un conjunto de obligaciones muy importantes para el Estado en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ha pedido a los estados definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y asegurarse que sigan funcionando y estén disponibles, que incluyan visitas a domicilio cuando sea necesario y proporcionen servicios profesionales de salud mental para niños y niñas que viven en confinamiento. Piden recordar que el confinamiento puede exponer a las niñas y niños a una mayor violencia física y psicológica en el hogar, o reforzar a los niños a quedarse en casa, en hogares donde hay gran cantidad de miembros, a veces están superpoblados, y esto hace que carezcan de las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. También piden tomar en cuenta que los niños con discapacidad y problemas de comportamiento, así como sus familias, pueden enfrentar dificultades adicionales a puerta cerrada, y es algo que no podemos perder de vista. Señalan también que los estados deberían fortalecer los sistemas de información y referencia telefónica y en línea, así como las actividades de sensibilización a través de la televisión, la radio y otros medios en línea.
Señala que las estrategias para mitigar el impacto económico, social de la pandemia de COVID-19 también deberían incluir medidas específicas para proteger a los niños, particularmente aquellos que viven en pobreza y que carecen de acceso a una vida adecuada. Bueno, todas estas recomendaciones y lineamientos lo ha dado este importante mecanismo de Naciones Unidas, que deben ser observados por el Estado en su conjunto, pero que hacen a cada una de sus instituciones, que hacen a cada uno de sus servidores y servidoras públicas, que son los implementadores precisamente de estas recomendaciones. Simplemente con eso acabo este tercer módulo del curso y alentarles a seguir en la siguiente jornada. Les reitero que hay varios temas también muy importantes en las siguientes sesiones, así que será un gusto volvernos a reencontrar. Muchísimas gracias. Buenas noches.